Competencias compartidas entre la Ley General del Patrimonio número 28, 29, 6 y el Poder Judicial mediante el Código Penal, Decreto Legislativo número 635. Ante el avance de la delincuencia cultural y las conductas de lesa cultura, y ante la ausencia de una normativa adecuada y realista, en los años 80, se introdujo circunstancias agravatorias específicas, que otorgan un plus de antijuricidad a la conducta perjudicial contra el patrimonio cultural peruano. Siendo que, con algo de retraso recién en el proyecto del Código Penal de 1990 y de 1991, se introducen disposiciones que tipifican las infracciones contra el patrimonio cultural. En efecto, con el Código Penal vigente de 1991, por primera vez en la historia del derecho penal peruano, las determinadas conductas perjudiciales para el acervo cultural, se integraron en el título octavo. Delitos contra el patrimonio cultural, capítulo único. Delitos contra los bienes culturales. Pues, en la exposición de motivos del referido código señala que dada nuestra riqueza cultural y nuestra tradición milenaria, el preámbulo de la Constitución Política estableció como principio la defensa del patrimonio cultural de la nación. Por lo que, el texto de nuestra norma jurídica fundamental expresa que los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, objetos artísticos y testimonios de valor históricos, declarados Patrimonio Cultural de la Nación, están bajo el amparo del Estado. La ley regula su conservación, restauración, mantenimiento y restitución, por ello se hace necesario la represión de conductas destructoras de los yacimientos arqueológicos prehispánicos, su tráfico ilegal y otras conductas perjudiciales a dicho bien jurídico. Nuestra legislación tipifica de forma autónoma las siguientes conductas. Los actos depredatorios o de explotación no autorizada de monumentos arqueológicos, artículo 226, inducción a la comisión de atentados contra yacimientos arqueológicos prehispánicos, artículo 227, extracción ilegal de bienes culturales, artículo 228, participación de funcionarios públicos, artículo 229, destrucción, alteración o extracción de bienes culturales, artículo 230, y decomiso, artículo 231. El especialista en legislación del patrimonio cultural, Eliseo Talancha Crespo, justifica el título octavo, al decir que es distinto el valor cultural y el valor material que encierran los bienes culturales. La ley penal tutela únicamente el valor cultural o intrínseco que tenga el bien. En consecuencia, la protección penal de los bienes culturales no se debe a la importancia de los materiales con que hayan sido fabricados, sino por el valor y significado histórico, científico, cívico o turístico que tengan para la nación dichos bienes. Posición con la cual concordamos, porque se justifica la tipificación de un título autónomo, pues, no se puede dar el mismo trato jurídico a los ilícitos de los bienes culturales, y más propiamente de los bienes del patrimonio cultural de la nación, que a los regulados para los bienes comunes. Ahí radica la diferencia entre los bienes culturales de los bienes comunes, o aquellos que pudiesen ser catalogados de patrimonio cultural, es ese carácter intrínseco que hace que los bienes culturales sean únicos e invalorables económicamente, y como tal, merecedor de tutela jurídica autónoma. No obstante, nuestra legislación adoptó un sistema pancista y aún conserva la tipificación de circunstancias agravantes en tipos básicos patrimoniales, figuras delictivas que protegen bienes jurídicos desprovistos de connotaciones culturales. Un claro ejemplo, y frecuentemente recurrido por los magistrados, es la figura de daños, receptación, hurto agravado, robo agravado, los cuales tienen penas que oscilan entre 3 y 8 años sin perjuicio de las multas respectivas. Es el caso del Hotel Sheraton de la calle Sapi, obra que fue en primera instancia paralizada amparada en el artículo 22 de la Ley 28, 29, 6. Y que luego recibió la multa de 1.800 UITs. 1.000 UITs se aplican por haber destruido 4 muros incas, mientras que 800 UITs, por el exceso de volumen de edificación, el mismo que deberá ser demolido.
con base en el artículo 20, que hace referencia a la restricción a la propiedad, donde se menciona que los bienes patrimoniales no pueden desmembrarse o alterarse sin autorización previa del Ministerio de Cultura. Las últimas modificaciones operadas en el Código Penal evidencian la voluntad legislativa de criminalizar todas aquellas conductas que supongan un atentado al patrimonio cultural, resaltando el componente colectivo y autónomo del bien jurídico protegido, pero conservando la regulación de conductas perjudiciales al patrimonio cultural en tipos base.